Gracias. Esta debe ser la única situación en la que dicen primero las mujeres. Pero bueno, acepto el primero las mujeres. Agradecer mucho a Cadal, agradecerle sobre todo a ustedes que en una tarde como hoy estén participando, sin lo cual todo lo que hacemos no tendría ningún sentido, porque yo creo profundamente, como decía Hannah Arendt, que la inhumanidad del mundo se humaniza si somos capaces de hablar entre nosotros sobre la inhumanidad. Y los derechos humanos, el calendario siempre nos da una gran oportunidad para conmemorar, para recordar, y en este caso no solo vamos a recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios, sino que el calendario nos regala en Argentina una fecha que coincide y que son los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que coinciden con la recuperación de nuestra democracia. Después, para responder a tu incitación, yo diría de continuidad electoral. Tenemos que preguntarnos si realmente tenemos una democracia con demócratas, pero lo dejamos para después. Entonces, como hablamos de 75 años, a mí me ayuda siempre recordar a esta mujer a la que yo tengo una enorme admiración, la gran impulsora de los derechos humanos que fue Eleanor Roosevelt, que exactamente cuando ella cumplió 75 años, se cumplía una década de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, y en una reunión de Naciones Unidas la pregunta era: ¿dónde se defienden los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Han contribuido los derechos humanos a que haya una modificación moral de los ciudadanos, que no discriminen, que se sientan iguales? Bueno, esto es de pronto lo que nos venimos a dar respuesta, de ver todo lo que nos falta y todo lo que se ha avanzado. Pero ella decía algo que es muy hermoso, porque Eleanor Roosevelt, no solo como ella es interesante, no es para abrir una rama sobre cómo se debatió, cómo hubo realmente un gran debate, cómo se construyó esa utopía, porque bueno, si los seres humanos nos sintiéramos iguales, si los seres humanos fuéramos razonables, no necesitaríamos de principios morales como es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se consagra nuestra igualdad, se consagra además que porque somos racionales estamos obligados a actuar fraternalmente, que no es otra cosa que hacer solidarios. Pero volviendo a Eleanor Roosevelt, ella decía que los derechos humanos se defienden exactamente en la universalidad del planeta, que es inmensa, se defienden en aquellos lugares tan cerca, que no se ven en ningún atlas, no en ningún planetario donde uno diga acá están, porque no se ven, porque se defienden en los lugares más cercanos, se defienden en nuestra casa, en nuestro vecindario, en la fábrica, en las universidades, en las granjas, en todo aquel lugar donde los hombres, las mujeres y los niños puedan defender su igualdad en la dignidad, su igualdad en los derechos, su igualdad, porque este es el gran avance, y yo sí creo en la revolución de los derechos humanos, que es haber sacado los derechos de los estados para ponerlos en el ser humano. Los seres humanos tenemos derechos solo por nuestra condición humana, y eso fue una revolución. Y ahí, de alguna manera, contestaría algo que preguntas. Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todos los países, alguien decía decir Rusia y soviético, lo mismo, todos los países de la órbita soviética se abstuvieron. ¿Por qué? Porque contraponían algo que hasta nuestros días atraviesa en nuestros países, y sobre todo en países que se han apropiado de la democracia y la han reducido a una cuestión electoral, haciendo una falsa disputa entre libertad e igualdad.
Y yo siempre provoco y digo, pero si yo no tengo libertad no puedo reclamar que me falta el pan, que me falta la comida, que me discriminan, que abusan de mí. De modo que siempre me pareció una falsa tensión el de la libertad y la igualdad. Si no hay libertad, es imposible que uno pueda reclamar por la igualdad. De modo que la señora Roosevelt, ella no ponía el avance de los derechos humanos en la cantidad de tratados, convenciones firmadas por los países. Y esto vale para nosotros. Argentina es un país muy respetado fuera en los organismos internacionales porque siempre somos los primeros. Siempre firmamos todo, nos anticipamos a todo, es decir, no hay convención que Argentina no firme, pero después hay una distancia muy grande entre lo que dicen esos derechos humanos y lo que no solo ya cómo nos comportamos y en términos culturales, políticos, sino cómo no se cumple con la ley. Porque yo no creo, es cierto que a la luz de la crisis de hoy uno pueda sentir más fracaso con la democracia, pero no con los derechos humanos en un país como el nuestro, que ha incorporado en su constitución toda una decena de tratados internacionales de derechos humanos, lo que significa que estamos obligados a cumplir, todos están obligados a cumplir. En el Senado uno escucha también dicen, usted no me puede decir a mi gobernador. Lo que pasa es que la Constitución, los derechos humanos están por encima de la ley local. Entonces entre nosotros se contrapone un falso federalismo. Usted no me puede decir que yo cumpla, es decir, con la calidad ambiental o lo que decía recién, porque también están incorporados en los derechos humanos. Se les llama de tercera generación, no porque sean jerarquizados, sino porque han ido llegando en el tiempo, ¿no? Es como que un derecho le abre el camino a otro derecho. Pero vuelvo a las cuestiones legales. Efectivamente, los derechos humanos, la violación de los derechos humanos han sido paradójicamente un gran dinamizador para tener una legislación igualitaria. Menciono brevemente cuando aquí se hizo la reforma de la Constitución del 94, con el Pacto de Olivo. Yo en la época, decir muchas cosas he tenido que pedir disculpas por haberme equivocado. Yo estaba en contra, me parecía un disparate que se hicieran pactos políticos a espaldas de la ciudadanía. Y por estas cosas maravillosas que tiene la vida, que no hay que estar siempre amenazándonos con el futuro, todo lo impredecible que tiene la creatividad y la inteligencia de lo humano, hubo un grupo de constitucionalistas, traviesos les llamo yo, porque sin preguntarse sos peronista, sos radical o sos comunista, metieron por la ventana lo que el pacto o el núcleo de coincidencias básicas no tenía previsto, que era incorporar esta decena de tratados internacionales de derechos humanos. De modo que tenemos la ley. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque ahí viene un tema cultural. Cuando un senador de una provincia dice, usted no me puede decir, no solo está demostrando él como senador la gran ignorancia que tiene sobre aquello a lo que está obligado a cumplir, sino que ahí viene, ya volviendo a nuestro país, un aspecto que ha sido perverso, que es en nombre de los derechos humanos se les ha sustraído el alma universal de los derechos humanos. Y cuando digo universal no estoy pensando en el planeta, estoy pensando en nosotros, los argentinos, donde la violación de los derechos humanos nos ha postergado de alguna manera haber anunciado qué son los derechos humanos. Entonces, efectivamente, la democracia nace de la manera más auspiciosa, que es la violación, condenar, como no se había condenado en ningún país en la región, es decir, haber sentado a los dictadores para ser juzgados por un tribunal civil. Eso era inédito y eso es lo que nos dio
que fue maravilloso, porque haber empezado, recuperado la democracia de esa manera, y tuvimos 10 años de primavera, ¿no? Los 10 primeros años nadie le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical o sos comunista, como no lo hacían las madres de las víctimas, las madres de los desaparecidos, no se preguntaban la afiliación política, ni partidaria, ni religiosa. Eso vino después. ¿Y cuándo vino después? Cuando desde el poder, es decir, de una concepción política, se apropian de los derechos humanos como un instrumento de política, es decir, convierten lo que es de todos en un instrumento político para generar una identidad. Y ahí es donde, es decir, a mí me da mucho dolor que el pañuelo blanco, por eso yo las llamo las madres del pañuelo blanco, porque cuando pienso en ellas, pienso en mi madre y pienso en tantas otras que no cruzaron la plaza para entrar al palacio, y que estaba bien que el palacio las homenajeara. Lo que no estuvo bien que se pusieran la camiseta del gobernante en el palacio, ¿no? Entonces ahí hemos tenido porque no es que nos han sustraído a las víctimas, yo creo que ya también es otro aspecto que tendríamos que empezar a debatir, por lo menos entre nosotros. Es decir, ya no somos víctimas, fuimos víctimas de la dictadura, pero vivimos en democracia. Entonces uno se pregunta, ¿quién eligió a la gente que ahora habla en nombre de los derechos humanos? Puede ser que ser víctima, que el sufrimiento nos dé una jerarquía por encima de la ley, por encima de mis otros conciudadanos. No, a 40 años de democracia rotundamente tenemos que decir no. Si al inicio, si ha habido todo un proceso, por supuesto que además, yo digo siempre a aquellos que tienen lágrimas, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, pero muchas veces las lágrimas empañan la mirada. Es decir, cuando uno debate hay que incorporar, porque lo generoso, como dijo, le escuchamos a Graciela Fernández Mejía un día en su casa, a raíz del premio, a mí me quedó, no sé si recuerdan, ella dijo algo, el mérito de aquellos que no teniendo víctimas son solidarios con los derechos humanos. Esa es la gente que tiene víctima, tiene mérito, porque cuando uno es víctima no te queda otra, o vas a llorar y morís de tristeza o te lanzás a la calle a pedir verdad, justicia, que es lo que han hecho tantas mujeres, digo mujeres porque son las que se vio en la plaza, y los hombres quedaron con la retaguardia doméstica comprando el pan para que las mujeres, sus mujeres, fueran a pedir a la plaza por los hijos. De modo que a mí lo que más me duele de esa apropiación es que le sustrajeron a la sociedad argentina la posibilidad que se involucrara en aquello que le había pasado, que no lo había visto por miedo, porque cuando ¿qué hacen las dictaduras? Aislamiento, soledad. Cuando uno tiene terror no habla con el otro, se queda solo, balbucea para adentro, no se anima a decirle a los otros lo que piensa porque corre riesgo. Pero que 40 años de democracia, decir lo que se piensa en Argentina se haya convertido en una cuestión de coraje, de miedo y no de honestidad personal, uno tendría que preguntarse si nuestras vinculaciones no están tan lastimadas precisamente por eso que se nos ha ahogado esa voz personal, honesta, que tenemos todos. Cada vez somos tan diferentes, pero tan iguales en pertenecer a la familia de la humanidad, de modo que de alguna manera voy contestando lo que habías dicho. Y para terminar, otro de mis aprendizajes, y casi a pedir disculpas. Cuando a mí en los años míos, tengo que decir elegantemente que tuve 20 años en los 70, yo decía, hay que ser solidario con China. Yo decía, la mejor forma que tengo de ser solidario con China es ser solidario con los derechos humanos en mi país. Gran error, porque cuando uno denuncia la violación de los derechos humanos,
está denunciando un aspecto absolutamente oscuro, cruel del ser humano, denuncia los vicios del ser humano. Pero lo que tenemos que preguntarnos, como aquella pregunta que hacía la señora Roosevelt, es sobre las virtudes. Lo que traen los derechos humanos es una visión del ser humano basada en la virtud de sentirse parte de esta gran familia de la humanidad y sentir que cuando se viola un derecho humano, se está violando los derechos humanos de la humanidad. De modo que yo agradezco a cada que me dé la oportunidad de hacer esta corrección, de saber que también a mí personalmente me ha ayudado a cambiar mi actitud. Yo no peleo ya contra nada, y sí peleo mucho a favor de las cosas en las que creo. Y creo que con 40 años de democracia y a la luz de lo que está pasando en nuestra región, trabajar a favor de los derechos humanos para que encarnen, para que sea una cultura, porque decir, bueno, ¿en qué hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado porque hoy en cualquier lugar en nuestro país las personas en las situaciones peores saben que tienen derecho a decir. Lo vemos cuando les ponen un micrófono, los vemos aunque sea, es decir, yo ambiciono para mi país que se vacíen las plazas de madres que piden por sus hijos porque no están, y que las mujeres podamos cuidar del mundo en el que viven nuestros hijos y llenar las plazas de alegría y no de lágrimas, ¿no? Es decir, y para eso hay que trabajar a favor, hay que creer en el ser humano, hay que tener confianza, pero sobre todo hay que tener una acción ciudadana concertada, porque es decir, tenemos las leyes, tenemos que construir una cultura. Ahora empezamos a hablar de lo que ha sido esta sustracción. Cuando dije por qué se nos sustrajo, porque hubo una cantidad de temas que hubieran sido de una riqueza enorme si se debatían públicamente. La sociedad no participó, quedó restringido a los grupos de derechos humanos que los niegan ya en la misma apropiación porque no les pertenecen. De modo que, bueno, me quedo por acá.